Muy buenas noches, señores, bienvenidos, bendito Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos gloria. A ti cantamos con gozo, Señor, con alegría, sabiendo que tú tienes misericordia de nosotros, que nos tratas bien, Señor, a pesar de nuestra desobediencia y nuestra iniquidad. Tú eres bueno con nosotros. Te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que hoy esta lectura sea dedicada a ti, que sea para la gloria de tu reino y sobre todo que podamos comprender el mensaje que tienes para cada uno de nosotros. Bendito sea, Señor, siempre y por siempre. Amén. Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Vamos a ver ahora qué nos dice el hermano Raimundo con su reflexión del día de hoy acerca del versículo. El versículo fue del Salmo 103, versículo 2, y escrito está: bendice alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Este hermoso cántico de alabanza a la majestad de Dios es de agradecimiento a su bondad que está delante de todos y que nos permite aprender a inquirir con palabras cantadas en adoración a su majestad, dominio y poder, disfrutando su fidelidad que es para siempre, dando testimonio de lo que ha hecho, alzando nuestra voz grandemente como escrito está: misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, Señor, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Salmo 101, 1 y 2. Esta es la mejor experiencia de vivir hoy la paz de Dios en la casa. Aleluya. Todos los salmos son cantados. Algunos son de tristeza, de endecha, como dice la palabra. Otros son de alegría, otros son de agradecimiento, otros son espontáneos que salieron para alabar al Señor. Pero todos los salmos son cantados. Y qué bueno sería que nosotros nos aprendiéramos por lo menos uno y lo estuviéramos cantando. Ese es el verdadero sentido del salmo: cantar al Señor porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Vamos a comenzar con la lectura. Vamos a iniciar con el capítulo 8 del libro de Josué, y escrito está: toma y destrucción de Ai. El Señor dijo a Josué: no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra, y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomarán para ustedes. Pondrán pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Ai, y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. Y les mandó diciendo: atentos, pondrán emboscada a la ciudad detrás de ella. No se alejarán mucho de la ciudad y estarán todos dispuestos. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad. Y cuando salgan ellos contra nosotros como hicieron antes, huiremos delante de ellos, y ellos saldrán tras nosotros, hasta que los alejemos de la ciudad, porque dirán: huyen de nosotros como la primera vez. Huiremos pues delante de ellos, y entonces ustedes se levantarán de la emboscada, y tomarán la ciudad, pues el Señor su Dios la entregará en sus manos. Y cuando la hayan tomado, le prenderán fuego, harán conforme a la palabra del Señor. Miren que se los he mandado. Entonces Josué los envió, y ellos se fueron a la emboscada y se pusieron entre Betel y Ai, al occidente de Ai, y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Levantándose Josué muy de mañana, pasó revista al pueblo, y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Ai, y toda la gente de guerra que con él estaba. Subió y se acercó, y llegaron delante de la ciudad y acamparon al norte de Ai, y el valle estaba entre él y Ai. Y tomó como 5,000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y Ai, al occidente de la ciudad. Así dispusieron al pueblo todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad. Y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle, y aconteció que viéndolo el rey de Ai, él y su pueblo se apresuraron y madrugaron, y al tiempo señalado los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente al Arabá, no sabiendo que estaba puesta emboscada a espaldas de la ciudad. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en Ai se juntó para seguirlos, y siguieron a Josué, siendo así alejados de la ciudad. Y no quedó hombre en Ai ni en Betel que no saliera tras de Israel, y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Entonces el Señor, entonces el Señor dijo a Josué: extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Ai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Y levantándose prontamente de su lugar, los que estaban en la emboscada corrieron luego que él alzó su mano, y vinieron a la ciudad y la tomaron, y se apresuraron a prenderle fuego.
Y los hombres de Ai volvieron el rostro, y al mirar, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo, y no pudieron huir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que les seguían. Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad, y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Ai, y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro lado, y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapara, pero tomaron vivo al rey de Ai y lo trajeron a Josué. Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Ai en el campo y en el desierto a donde los habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron a Ai, y también le hirieron a filo de espada. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12,000. Todos los de Ai, porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza, hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Ai. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad, conforme a la palabra del Señor que le había mandado a Josué. Y Josué quemó a Ai y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. Y al rey de Ai lo colgó de un madero hasta caer la noche, y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitaran del madero su cuerpo, y lo echaran a la puerta de la ciudad, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Lectura de la ley en el monte Ebal. Entonces Josué edificó un altar al Señor Dios de Israel en el monte Ebal, como Moisés siervo del Señor lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre el holocausto y sobre él holocaustos al Señor, y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió ahí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaba de pie a uno y a otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto del Señor. Así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo del Señor, lo había mandado antes, para que bendijeran primeramente al pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciera leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Capítulo 9 del libro de Josué. El Señor dice así: Astucia de los Gabaonitas. Cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué a Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores, y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí. Y todo el pan que traían para el camino era pan seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel: Nosotros venimos de tierra muy lejana, hagan pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: Quizá habiten en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con ustedes? Ellos respondieron a Josué: Nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿Quiénes son ustedes y de dónde vienen? Y ellos respondieron: Tus siervos han venido de tierra muy lejana, por causa del nombre del Señor tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. Y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón rey de Hesbón y a Og rey de Basán que estaban en Astarot, por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: Tomen en sus manos provisión para el camino y vayan al encuentro de ellos y díganles: Nosotros somos sus siervos, hagan ahora alianza con nosotros. Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a ustedes, y helo aquí ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron al Señor. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasados 3 días después de que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos.
Y salieron los hijos de Israel, y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por el Señor, el Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por el Señor, Dios de Israel, por tanto ahora no les podemos tocar. Esto haremos con ellos, les dejaremos vivir, para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Dijeron pues de ellos los príncipes: déjenlos vivir, y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida según les había prometido los príncipes. Y llamándolos Josué les habló diciendo: ¿por qué nos han engañado diciendo: habitamos muy lejos de ustedes, siendo así que moran en medio de nosotros? Ahora pues, malditos son, y no dejará de haber de entre ustedes siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Y ellos respondieron a Josué y dijeron: como fue dado a entender a tus siervos que el Señor tu Dios había mandado a Moisés su siervo, que los había de dar toda la tierra, y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de ustedes, por esto temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de ustedes, e hicimos esto. Ahora pues, henos aquí en tu mano, lo que te pareciera bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel, y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar del Señor en el lugar que el Señor eligiera, lo que son hasta hoy. Capítulo 10 del libro de Josué. Escrito está: derrota de los amorreos. Cuando Adonisec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y que la había asolado como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que Ai, y todos sus hombres eran fuertes, por lo cual Adonisec, rey de Jerusalén, envió a Oam, rey de Hebrón, Piream, rey de Jarmut, a Jafia, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: suban a mí y ayúdenme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos, y acamparon cerca de Gabaón, y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tu siervo, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo su pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes, y el Señor dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal, y el Señor los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Horón, y los hirió hasta Seca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horón, el Señor arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Seca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló al Señor el día que el Señor entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en la presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido el Señor a la voz de un hombre, porque el Señor peleaba por Israel. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal, y los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda, y fue dado aviso a Josué que los 5 reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda. Entonces Josué dijo: rueden grandes piedras a la entrada de la cueva, y pongan hombres junto a ella para que los guarden. Y ustedes no se detengan, sino sigan a sus enemigos y hiéranles la retaguardia, sin dejarles entrar en sus ciudades, porque el Señor su Dios los ha entregado en su mano. Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos,
Los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas, y todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué al campamento en Maceda. No hubo quien moviera su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Entonces dijo Josué: abran la entrada de la cueva y saquen de ella a esos 5 reyes. Y lo hicieron así, y sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes: al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel, y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acércanse y pongan sus pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo: no teman ni se atemoricen, sean fuertes y valientes, porque así hará el Señor a todos sus enemigos contra los cuales pelean. Y después de esto Josué los hirió y los mató, y los hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colgados de los maderos hasta caer la noche. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitaran de los maderos y los echaran de nuevo a la cueva donde se habían escondido, y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy. En aquel mismo día tomó Josué a Maceda y lo hirió a fila de espada y mató a su rey. Por completo los destruyó con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada. E hizo al rey de Maceda como había hecho al rey de Jericó. Y de Maceda pasó Josué y todo Israel con él a Libna, y peleó contra Libna, y el Señor la entregó también a ella y a su rey en manos de Israel, y la hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada. E hizo a su rey de la manera como lo había hecho al rey de Jericó. Y Josué y todo Israel con él pasó de Libna a Laquis, y acampó cerca de ella y la combatió. Y el Señor entregó a Laquis en mano de Israel, y la tomó al día siguiente y la hirió a filo de espada, con todo lo que ella tenía vida, así como había hecho en Libna. Entonces Horam, rey de Geser, subió en ayuda de Laquis, mas a él y a su pueblo destruyó Josué, hasta no dejar a ninguno de ellos. De Laquis pasó Josué y todo Israel con él a Eglón, y acamparon cerca de ella y la combatieron, y la tomaron el mismo día, y la hirieron a filo de espada. En aquel día mató a todo lo que en ella tenía vida, como había hecho en Laquis. Subió luego Josué y todo Israel con él de Eglón a Hebrón, y la combatieron, y tomándola la hirieron a filo de espada, y a su rey y a todas sus ciudades, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada. Como había hecho a Eglón, así la destruyeron con todo lo que en ella tenía vida. Después volvió Josué y todo Israel con él sobre Debir, y combatió contra ella, y la tomó y a su rey y a todas las ciudades, y las hirieron a filo de espada y destruyeron todo lo que ahí adentro tenía vida, sin dejar nada, como había hecho a Hebrón y como había hecho a Libna y a su rey, así hizo a Debir y a su rey. Hirió pues Josué toda la región de las montañas, del Negev, de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como el Señor Dios de Israel se lo había mandado. Y los hirió Josué desde Cades Barnea hasta Gaza, y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque el Señor, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Y volvió Josué y todo Israel con él al campamento en Gilgal. Bueno, terminamos la lectura de los capítulos del día de hoy del libro de Josué, y bueno, vemos que ya está, la conquista de la tierra prometida ya está todo lo que da. Josué se ha encargado de, junto con todo el pueblo de Israel, y sobre todo con la protección y bendición de Dios, a conquistar toda esa tierra. Toda tierra por donde iba pasando la iba destruyendo Josué. El Señor no quiere mal en su tierra, entre su pueblo, por eso ordenó la destrucción de todos. Pero hay un capítulo aquí, hay una cosa medio extraña aquí en el versículo 12, que dice así: entonces Josué habló al Señor en el día que el Señor entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Jalón. El sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está esto escrito en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel día, ni antes ni después de él, habiendo atendido el Señor a la voz de un hombre, porque el Señor peleaba por Israel. Es algo medio extraño, ¿no? Porque muchos dicen, vamos por partes, muchos dicen que ese día el Señor, Dios, el Todopoderoso, obedeció a Josué. Lo que pasa es que con este tipo de personas no leen el contexto y no leen todos los versículos. Estamos viendo que al inicio del versículo 12 dice: Josué habló al Señor. ¿Qué significa hablarle al Señor? Pues que le oró al Señor para que contra la batalla, ya ni me acuerdo qué pueblo era la batalla, contra los 5 reyes, ¿no? El de Jerusalén, el de Laquis, el de Hebrón, no sé.
contra los 5 reyes estaba combatiendo Josué. Eso es primero. No, Dios no obedeció a un hombre, no lo obedeció. Atendió la oración que Josué le había clamado para la ayuda contra estos reyes. Pero luego viene todavía algo más impresionante, que Josué dijo: sol detente en Gabaón y tú luna en el valle de Jalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Ok. Tanto William MacDonald como John MacArthur dicen este comentario. Es muy parecido su comentario en este sentido. ¿Recuerdan ustedes la oscuridad en Egipto? Una de las 10 plagas que el Señor mandó por medio de Moisés a Egipto, la oscuridad total. Bueno, sabemos que esa oscuridad no fue en todo el mundo, fue local. Esto podría deberse, esta plaga, junto con esto de que no se oscurecía, vamos a hablar en términos como les gusta a muchos científicos, pudo haber sido una refracción de los rayos del sol que hicieron que no se oscureciera en ese tiempo. Vemos aquí en el año siempre hay un día más largo, siempre se le llama el día más largo del año. No hay una fecha específica, simple y sencillamente aparece el día más largo del año y el sol se oculta muy tarde. Ajá. John MacArthur dice que muchos estudiosos dicen que pudo haber sido un eclipse. Ajá, obviamente no está muy definida esta opinión de los historiadores, porque un eclipse no dura horas. Si leemos un poquito más adelante, vamos a ver que aquí dice que el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Ok, no estamos hablando de un día de 24 horas, estamos hablando de un día judío, aproximadamente unas 10-12 horas, desde que amanece hasta que anochece, ¿no? Eso es un día judío. Recuerden que el calendario judío es lunar y no solar. No pudo haber sido un eclipse porque duró demasiado. Fue totalmente demasiado. Ahora, también John MacArthur como William MacDonald dicen en su comentario bíblico que si el sol se detuvo y la luna se paró, tal como lo dice la palabra, es un milagro, y un milagro de proporciones cósmicas. No estamos hablando de un milagro humanito, un milagro planetario, no. Un milagro de proporciones cósmicas, porque probablemente la Tierra detuvo tanto su movimiento de rotación como de traslación, o la Luna detuvo su movimiento de traslación, o el Sol inclusive se paró en seco. No podemos comprender, ni podemos saber qué pasó ese día. No podemos saberlo. E intentar saberlo es dudar de la palabra de Dios o buscar explicación donde no la podemos encontrar. Cuando estemos en el cielo eternamente, el mismo Josué nos va a explicar qué pasó ese día. Pero si la palabra de Dios dice que el sol se detuvo en Gabaón y la luna se detuvo en el valle de Jalón, yo lo creo. ¿Por qué? Porque Dios hizo el universo y el universo está a sus órdenes. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo en la tormenta, cuando Él estaba durmiendo y sus apóstoles todos estaban llenos de miedo? ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Calmó a los vientos y calmó al mar, hablándoles como si fueran un ente viviente. El Señor les ordenó: cálmense, ¿no? Y se calmaron. Entonces, de la misma manera pudo haberle ordenado al sol, a la luna y a la tierra: ¡hey, quietos ahí! Y se pudo haber detenido. Obvio, van a saltar muchos diciendo que es, otros dicen por ahí que es una forma de poesía para señalar que, ¿cómo se llama? Que ese día más largo fue el tiempo que tardó Josué en agarrar a esos 5 reyes. Realmente no podemos dar una explicación convincente. Lo que sí nos toca creer a nosotros como cristianos es que si Dios dijo detengo el sol y detengo la luna, yo no dudo absolutamente de lo que haya hecho el Señor, porque es su universo, Él lo hizo, Él lo creó, es su creación y Él puede hacer con Él lo que quiera. Sí, ya sé que van a saltar muchos científicos, muchos conocedores y decir, no es cierto que pasó. Bueno, si surgen así en los comentarios personas que me digan que no se pudo haber realizado eso, o que el Señor no pudo haber hecho ese milagro, bueno, los invitamos a que nos expliquen con sus palabras o científicamente qué fue lo que pasó ese día. Ahora también hay que recordar que en estos tiempos nos regimos por el calendario gregoriano, en esos tiempos se regían por el calendario judío,
Y después del calendario judío, cuando Roma conquistó casi todo el continente, la mitad del continente, se empezaron a regir por el calendario juliano. Ahora, del calendario juliano al calendario gregoriano hay una pérdida de 14 días. Ajá, hay 14 días que se perdieron. Fue por ahí del 1500 y tantos. Búsquenlo, traten de buscarlo en el calendario de Google y se van a dar cuenta que existen 14 días que no existen. Ajá, ¿por qué? Según esto, para compensar el tiempo. De hecho, por eso existe un año bisiesto, porque un día no dura, bueno, un día no dura 24 horas, dura 24 horas y minutitos, que al final de cada 4 años se transforman en 24 horas. Estamos hablando que, que cada año hay como que 6 horas sobrantes, ajá, y el cuarto año bisiesto, 6 por 4, 24, y ahí se acomoda ese tiempo sobrante. Por eso se acomoda el 29 de febrero, ¿no? Pobres de los que nacieron en ese día, porque cada 4 años celebran su cumpleaños. Pero ni el calendario judío, ni el calendario juliano, ni el calendario gregoriano concordan entre sí. De hecho, el calendario gregoriano en el que nosotros nos basamos, en el que están contados los días hoy, sí señala la pérdida de 14 días. Y no solamente en este, vamos a ver que también a ese malvado rey Acaz el Señor le dio una señal moviendo el tiempo. Y vamos a ver que al buen rey Ezequías también el Señor le dio una señal moviendo el tiempo. O sea, realmente el Señor en su soberanía hace lo que le place y ese día estaba peleando por el pueblo de Israel. Queremos encontrar una explicación científica, yo los invito a que nos ilustren y en sus comentarios nos pongan esa explicación, pero tiene que estar bien fundamentada porque si no la vamos a debatir. Ajá. Y lo que a nosotros, y se los vuelvo a repetir para que esto quede muy claro, lo que a nosotros nos corresponde es creer lo que está escrito en la palabra de Dios. Si Dios dice que detuvo el sol y detuvo la luna, a mí no me cuesta ningún problema creer que Dios lo haya hecho, porque es su creación y Él hace con ella lo que quiere. Bueno, vamos a comenzar ahora con la lectura del capítulo número 2 del Evangelio de Marcos y escrito está: Jesús sana a un paralítico. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4 y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué cavilan así en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Llamamiento de Leví. Después volvió a salir al mar y toda la gente que venía a él y les enseñaba, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió, y aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. La pregunta sobre el ayuno. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura.
Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama. Y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leyeron lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que en él estaban? Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Bueno, terminamos el capítulo 2, y creo que más claro ni el agua, ¿no? O sea, el Señor Jesús dice, o sea, ¿qué onda con el día de reposo? O sea, ¿eso qué, no? O sea, dice el Señor Jesús: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Qué quiere decir esto? El hombre no fue hecho para el día de reposo, sino que el día de reposo fue hecho para el hombre. Ajá, o sea, ¿cómo explicarlo? ¿Cómo explicarlo coloquialmente que lo podamos entender todos? No es que estamos viendo que los... primero que nada, vamos a ver esto. Cuando el Señor dio ese mandamiento en el Antiguo Testamento, allá en Éxodo 20, bien claro dijo, descansarás el día de reposo, pero no para que estés ahí viendo qué haces o estés ocioso. El día de reposo se te es dado para que medites en la palabra de Dios, no para que estés ahí echadote viendo la tele, no. Es para santificar al Señor por medio de la lectura de su palabra, por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio de la comunión con Él. Ajá. Cuando viene Jesucristo, lo que no comprenden aquellos que quieren guardar el día de reposo es que Jesucristo es nuestro reposo. Y no nos pide un día, nos pide absolutamente todos los días de la semana en que estemos en comunión con Él, en ayuno con Él, en la lectura de su palabra, guardando sus ordenanzas. Eso es lo que dice Jesucristo: yo soy su reposo, entren en mi reposo. O sea, antes ustedes un día guardaban para el Señor, ahora yo les pido el día, los 7 días de la semana para mí van a ser completos. Esa es la gran diferencia, lo que no quieren ver aquellos que quieren guardar el sábado. Ellos guardan un día a la semana para adorar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con la lectura de la palabra, con ayuno, con lamentos. Y un cristiano verdadero, seguidor de Jesucristo, discípulo de Jesucristo, todos los días de la semana son de reposo. Eso es lo que no entienden y lo que no quieren ver. Yo no necesito un día para adorar al Señor. Tenemos que adorar al Señor todos los días del resto de nuestra vida, y en la vida eterna estaremos alabándole y bendiciéndole para su gloria y su honra. Por eso, de verdad, los cristianos, los que estudian, saben que el día de reposo, o sea, nada es. Pablo dice: ni días de fiesta, ni días de luna, ni nada de... O sea, ¿eso qué? Eso era sombra de lo que había de venir. Y Jesucristo llegó y ahora es nuestro reposo. Y ese reposo significa que diariamente tenemos que estar en comunión con Él. ¿Qué pasa si nada más un día estamos en comunión con Él y a Él se le ocurre revenir un domingo, lunes, martes, miércoles, jueves o viernes? Pues nos va a agarrar y nos vamos a quedar en la tribulación, porque solamente ellos quieren guardar el día de reposo un día nada más. Cristiano verdadero se resguarda en el reposo del Señor todos los días de la semana, no uno, todos los días de la semana. Además, en el Nuevo Testamento un solo versículo no hay para que los cristianos sigan el día de reposo. Y también ahí se los pido, si hay algún versículo que diga que la iglesia de Cristo, que los cristianos verdaderos deben de guardar el día de reposo, pues pónganmelo ahí en los comentarios, ilústrenme por favor, a ver si es cierto que existe un comentario, un versículo bíblico donde diga que los cristianos, los seguidores de Jesucristo, aquellos que han depositado su fe en Él, tienen que guardar un día a la semana para glorificarlo. Y luego, así ya para terminar muy rápidamente, el llamamiento de Leví. Qué afortunados, de verdad, qué afortunados fueron los apóstoles
Vimos que a todos ellos, con los demás, pero el llamamiento de Juan, Jacobo y Mateo fue muy, y de Andrés, fue muy, fue una orden y una orden de Dios. Cuando Dios da una orden, esta no, ni siquiera piensas cómo hacerla, la haces, ¿no? Y vemos aquí como Juan, Jacobo y Mateo y Pedro y Andrés fueron llamados y no dijeron no, no dijeron espérame, no dijeron al ratito voy, no dijeron mañana voy a la iglesia, no. En ese momento dice la palabra que dejaron todo y le siguieron. Sí, yo quisiera haber sido tocado con ese llamamiento porque a mí me costó 3 años convencerme de que Jesucristo era el Rey de Reyes y Señor de Señores. 3 años me costó convencerme. No fue un llamado a servirle al Señor de manera inmediata. Fui muy, muy escéptico durante 3 años, a pesar que decía que yo era cristiano y solo me dedicaba a pelear con los demás. No había tenido ese llamamiento hasta que el Señor me quebrantó y me dijo, ahora sí, de aquí para el real. Y gloria a Dios, estamos a su servicio desde hace 20 años. Entonces, qué afortunados de veras seríamos que tuviéramos ese llamamiento santo, ¿no? Y que de verdad respondiéramos con la fe, con las ganas que respondieron estos apóstoles, Pedro, Jacobo, Juan, Andrés y Mateo. Y además se lo recalca a los judíos, pues es que yo no vine por eruditos, ni por doctores de la ley, ni por estudiosos, ni nada. Yo vine por lo peor del mundo. Y siempre les digo, hagan un recuento de cómo eran antes de Cristo y después de Cristo. Si hacemos un recuento de cómo éramos antes de Cristo, éramos la peor basura que podría existir y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Algunos tenemos un pasado realmente, y vale la pena decirle, realmente asqueroso, realmente de miedo, realmente difícil, realmente duro, y sin embargo, cuando el Señor Jesucristo dijo, tú eres a quien estoy llamando, es un gozo indescriptible saber que el Señor nos perdonó de todas las porquerías que hicimos y no hay manera más hermosa de agradar al Señor que siendo siervos suyos. Bendito Señor y Dios Padre Todopoderoso, gracias por elegirnos, Señor, con ese llamamiento santo que has hecho a cada uno de nosotros. Y respondimos con fe y con la certeza de que tú eres, Señor, de que tú existes. No necesitamos verte porque te sentimos diariamente en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente. Sabemos que nos estás guiando, sabemos que somos piedras difíciles de pulir, pero que al final cuando estemos contigo seremos diamantes de los cuales estarás orgullosos. Nosotros entraremos en tu reposo, Señor, porque a eso hemos sido llamados, a servirte, a glorificar tu reino y a glorificar tu nombre. Te agradecemos, Señor, por la fuerza que nos das diariamente para continuar con la lectura de tu palabra. Y te pedimos, Señor, que no nos quites estas ganas, sino que al contrario, las aumentes diariamente para seguir atentos a lo que tienes que decirnos. Gracias por cuidarnos, por bendecirnos y por resguardarnos, Señor, en el precioso nombre de mi Señor y Salvador Cristo Jesús. Benditos sean siempre y por siempre. Amén. Gracia, paz, gozo, contentamiento, sea en sus hogares y con ustedes. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Compartan el video y regálenos un like. Que Dios les bendiga. Hasta luego.